Bienvenidos al segundo módulo de nuestra serie sobre nómina. En el video anterior, conocimos los aspectos más importantes de la contratación laboral, los tipos de contrato y las principales obligaciones tanto del empleador como del trabajador. En esta ocasión, avanzaremos hacia un tema clave, la liquidación de la nómina. Veremos cómo se calcula, qué componentes incluye y de qué manera debe pagarse correctamente. Al finalizar todos los módulos, tendrás claro cómo realizar una liquidación completa, tanto en una nómina ordinaria como en la liquidación final al cierre del vínculo laboral. Antes de entrar de lleno al proceso de liquidación, aprendamos algunos conceptos básicos. Primero, la nómina es el registro que lleva la empresa para reflejar los pagos a cada trabajador, salarios, prestaciones y deducciones. Por otro lado, liquidar la nómina significa calcular cuánto dinero corresponde a cada empleado al finalizar un periodo, considerando todos los ingresos y descuentos. Este proceso es fundamental, porque asegura el cumplimiento de las normas laborales, mantiene la transparencia con los empleados y permite un adecuado control de los recursos de la empresa. Ahora que entendemos qué es la nómina, veamos de qué se compone. La estructura de la nómina está formada por 3 elementos principales: el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso de liquidación, pero los definiremos con más detalle en la siguiente parte. Como puedes ver en el formato que aparece en pantalla, estos 3 componentes se reflejan claramente en columnas separadas. Sin embargo, en Internet existen muchos formatos de nómina disponibles de forma gratuita que puedes adaptar y utilizar según tus necesidades. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a algunos de los formatos más usados y también un archivo en Excel que podrás descargar y modificar a tu gusto. El proceso de la nómina no solo consiste en calcular valores, sino en cumplir una serie de pasos que garantizan precisión y legalidad. Todo inicia con la recolección de información, donde se registran los datos de los empleados y las novedades del periodo. Luego viene la verificación de documentos, para validar soportes de incapacidades, permisos o cambios de salario. A continuación se realiza el cálculo del devengado, seguido de las deducciones y las apropiaciones patronales. Una vez calculados todos los valores, el área responsable procede con la revisión y aprobación, asegurando que los montos sean correctos. Después, se efectúa el pago a los trabajadores y la generación de los comprobantes individuales. Finalmente, se realiza el registro contable y el archivo de los soportes legales, cerrando así el ciclo de la nómina. Este proceso se repite en cada periodo de pago, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Como vimos, el proceso de nómina incluye varias etapas. Desde la recolección de información, el cálculo de devengados, deducciones y apropiaciones, hasta el registro contable final. En los últimos años, este proceso ha cambiado de manera significativa gracias a la automatización. Los softwares de nómina permiten realizar los cálculos de manera precisa, validar novedades, generar comprobantes y garantizar que la información esté lista para ser reportada. En Colombia, este avance se consolidó con la implementación de la nómina electrónica, un documento digital que el empleador debe enviar mensualmente a la DIAN. Este documento contiene todos los pagos realizados a los trabajadores, salarios, horas extras, bonificaciones, deducciones y aportes. La DIAN lo valida y emite un código único, reemplazando los antiguos soportes en papel. En otras palabras, el ciclo de la nómina ya no termina con el pago al trabajador,
sino con el envío y validación electrónica de la información ante la DIAN. Esto garantiza transparencia, control tributario y el cumplimiento de las obligaciones legales para cada empresa. La nómina electrónica es un documento digital que reporta ante la DIAN todos los pagos realizados a los trabajadores. En otras palabras, es la versión electrónica de la nómina tradicional que permite al empleador soportar los gastos laborales como deducción tributaria. Su implementación en Colombia comenzó con la resolución número 000013 de 2021, dentro del proyecto de facturación electrónica. ¿Y en qué consiste? Cada mes, el empleador genera un archivo con la información completa de la nómina, salarios, deducciones, aportes y retenciones. Lo envía a la DIAN y recibe un código de validación que confirma que fue aceptado. En cuanto a los obligados, deben emitir la nómina electrónica todas las empresas y personas naturales que tengan empleados o realicen pagos laborales que deseen deducir en su impuesto de renta. Esto significa que incluso pequeñas y medianas empresas deben cumplir con esta obligación, garantizando transparencia, control y trazabilidad en el manejo de la información laboral. Hasta ahora, ya comprendemos qué es la nómina, su estructura general y el proceso que la compone. Pero antes de entrar a calcular los valores del devengado, es importante detenernos un momento y aclarar algunos conceptos básicos que hacen parte del contexto laboral. Porque para entender cómo se conforma una nómina, primero debemos tener claro quiénes intervienen, cada cuánto se paga y cómo se organiza la jornada laboral. Así que comencemos por lo fundamental, el empleador y el empleado. En toda relación laboral existen dos figuras principales. El empleador es quien ofrece el trabajo, fija las condiciones y se compromete a pagar el salario, además de cumplir con las obligaciones laborales como la seguridad social y las prestaciones. Por su parte, el empleado, también llamado trabajador, es la persona que realiza las actividades o tareas acordadas, siguiendo las instrucciones del empleador y a cambio recibe una remuneración. En resumen, el empleador contrata y paga, mientras que el empleado trabaja y recibe su salario. Ambos son esenciales para que exista una relación laboral y, por supuesto, para que se pueda elaborar la nómina. Otro concepto importante antes de calcular la nómina son los periodos de pago. El periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro del salario. En Colombia, la ley permite que el empleador y el trabajador acuerden cada cuánto se hará el pago, siempre que no supere un mes. Antes de hacer los cálculos del devengado, es esencial conocer cómo se paga el salario. El periodo de pago puede variar según la forma de contratación, la producción o la jornada establecida. Por hora, cuando el trabajador recibe pago por cada hora efectivamente trabajada. Este tipo es frecuente en trabajos ocasionales, de tiempo parcial o sin jornada fija. Por jornada, cuando se acuerda una jornada diaria o semanal, por ejemplo, 8 horas al día, 44 horas a la semana, y el pago se hace al final del periodo, semanal, quincenal o mensual. En Colombia, la jornada ordinaria máxima se ha venido reduciendo, por ejemplo, hacia 42 horas semanales, para mejorar condiciones laborales. Por obra o labor. Cuando el trabajador se compromete a cumplir una labor o proyecto específico y el pago se efectúa al finalizar esa labor, más que el término de un periodo de tiempo prefijado. A destajo, cuando el pago depende directamente de la cantidad producida o de unidades realizadas. Mientras más se produzca, mayor será la remuneración. En términos de periodicidad de pago, las opciones más comunes son semanal, quincenal o mensual, y en todos los casos se debe acordar entre empleador y empleado, respetando la ley que impide que el periodo supere un mes.
Conocer bien qué modalidad de pago aplica en cada caso es crucial para calcular correctamente los componentes de la nómina que veremos próximamente. Ahora veremos otro elemento clave para el cálculo de la nómina: la jornada de trabajo. En Colombia, la jornada de trabajo ordinaria establece cuántas horas puede trabajar el empleado de manera normal sin que se considere horas extra. La norma actualmente señala que esa jornada máxima será de 42 horas semanales, aunque la reducción hacia ese límite es gradual y deberá distribuirse entre 5 o 6 días de común acuerdo. Es decir, si tu contrato fija una jornada de 42 horas a la semana, podrías trabajar, por ejemplo, 8 horas durante 5 días y algo menos otro día, siempre que no se pase del total acordado. También existe la posibilidad de jornadas flexibles. Es crucial entender la jornada porque al calcular los devengados y luego los recargos, horas extra, etc., necesitamos saber cuál es la base normal de horas. Más adelante veremos cómo se maneja el trabajo suplementario, nocturno y dominical. Ahora veamos las clases de jornada de trabajo según el horario en que se desarrollan las actividades. La jornada diurna comprende el tiempo laborado entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. La jornada mixta es la que combina horas del día y de la noche y va desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Finalmente, la jornada nocturna cubre el periodo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Conocer estas jornadas es fundamental porque a partir de ellas se determinan los recargos, las horas extra y otros elementos clave del cálculo de la nómina. Ahora que entendemos cómo funciona la jornada laboral en Colombia, es importante actualizar un punto clave: el horario nocturno. Tradicionalmente, el trabajo nocturno se reconocía desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, con la reforma laboral de 2025, esta franja cambió. A partir del 25 de diciembre de 2025, el horario nocturno comenzará desde las 7 de la noche y se mantendrá hasta las 6 de la mañana. Esto significa que se amplía el periodo en el que el trabajador tiene derecho al recargo nocturno, lo cual impacta directamente la liquidación de la nómina. Hasta aquí hemos construido la base necesaria para entender cómo funciona la nómina. ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el empleado? Los periodos de pago y la jornada laboral. Con esta información clara, ya podemos avanzar al siguiente tema fundamental: los devengados. En el próximo video empezaremos a explorar qué son, cuáles existen y cómo influyen directamente en el cálculo final de la nómina. Así que prepárate, porque ahora sí comenzamos el proceso de liquidación paso a paso.